Hay una galleta negra con relleno blanco que, que cuando hacen la comparación de las sustancias que tiene, es como darle cocaína a un niño, más o menos. ¿Cuál es su punto de vista referente a esta comparación entre la droga del alcohol y la marihuana? Sí, en la primera cerveza en una reunión puedes estar muy contento, pero ¿por qué la publicidad, como dices tú, no sale qué pasa cuando te tomas la 10ª cerveza o la número 20? El argumento de esa época, y es un argumento que ya se ha venido abajo por lo que te voy a explicar, era que el cannabis era un gateway drug, ¿no? O sea, la droga de entrada. Si pues, hablamos de droga puerta de entrada, sería, no sé, el alcohol, el tabaco, el café quizás. Esas son tus primeras drogas de puerta de entrada para entender cómo tu cerebro reacciona a sustancias, estimulándote, adormeciéndote, acelerándote. Hola, ¿qué tal? Les saluda JD Martínez. Estamos hoy en un nuevo episodio de mi podcast en JD Presenta. Desde ya es un gusto poder tener esta conversación con el doctor Pedro Vera, que es justamente uno de los coanimadores del segmento de Cortina de Humo en Pituco Marrones. Y aparte de tenerlo en JD Presenta, en este espacio vamos a analizar con el doctor Vera sobre lo que es el crimen desde distintas perspectivas. Y hoy queremos hablar sobre el tema en especial que pocas veces se discute con profundidad, que es el impacto del consumo de drogas en el ámbito legal, especialmente en la defensa de personas acusadas de crímenes violentos. Antes de empezar, doctor Vera, cuéntenos un poco sobre su trayectoria, cómo llegó a este ámbito de derecho y cómo así usted se especializó o se enfocó más en esta defensa ante los estupefacientes en general, ¿no? ¿Cuál fue lo que lo incentivó para poder dedicarse a fondo a estos tipos de temas o hablar sobre ello ahora, ¿no? Ya, a ver, te comento un poco. Yo salí de la universidad en el año 2009, debe ser, sí, ya hace bastante tiempo. Soy titulado desde el año 2013, inicios de 2014, colegiado y todo eso. Entonces tengo un poco más de una década de abogado, trabajando en asuntos corporativos, digamos así, para empresas del rubro extractivo. Y le tomo interés aproximadamente en el 10 años después de salir de la universidad, en el 2019, a raíz de una especialización que hacía por motivos laborales en los que se hablaba de la hiperespecialización o superespecialización en temas legales, ¿ya? Em, ¿Eso qué quiere decir? Existe una tendencia mundial de súper especializarse en ciertos aspectos del derecho, ¿no? Porque quienes estudian derecho sabemos que el tema es súper amplio y que sobre las especialidades y hay niveles de conocimiento más profundos que son lo que finalmente va a marcar la diferencia en el tipo de servicio que puedas prestar a tus clientes, ¿no? Entonces, habiendo sido usuario de cannabis, entendía la problemática referida a esta que genera esta contradicción entre la posibilidad de consumir pero no adquirir, eh, porque está prohibida la venta, y las situaciones de abuso que son transversales en el Estado o en el territorio peruano para cualquiera que esté en contra de cualquier otra cosa que mande, digamos, el status quo, el establishment. Y el consumo de sustancias es algo que sí, siempre ha estado mal visto, ¿no? Mal visto, que sea abierto, porque también es una sociedad que consume sustancias como el alcohol y lo normaliza, o incluso los problemas asociados al consumo de cocaína son más frecuentes, pero siempre es una doble moral en el Perú, ¿no? Entonces, volviendo a eso, es que empecé a defender usuarios inicialmente, ¿no? Básicamente por detenciones arbitrarias, por detenciones que no se justificaba un arresto de tantos días, ¿no? En la medida que uno por drogas puede estar detenido hasta 15 días por mandato constitucional y legal. Entonces, lo que no se da en otros delitos. Y ahí es donde uno advierte cómo el sistema falla y discrimina al usuario, ¿no? Y le da un trato distinto a cualquier otro ciudadano y no hay nadie en realidad que se preocupe de esa situación. O sea, si le das el enfoque
de salud pública y cómo es que lo abordan y es métanlo a un centro de rehabilitación y son lugares en donde las personas cuasi están secuestradas y no se curan cuando el consumo problemático es el de menor incidencia, pero quienes consumen problemáticamente sustancias legales o ilegales son porque tienen problemas no resueltos. Justamente ahora lo que comentaba me parece muy interesante porque el alcohol es considerado una droga más que está muy normalizada bueno, en el país y en general en todos los países. ¿Y usted cómo lo ve con esa perspectiva de repente que el consumo del alcohol, que es una droga más, es aceptada, hace publicidad, comerciales, todo, y referente al tema de la marihuana, está visto de manera negativa como una droga totalmente que te va a causar destruir la vida, y mientras que en el alcohol sale publicidades de familia, reunión de amigos, todos contentos, felices, como que el consumo de alcohol está bien? ¿Cuál es su punto de vista referente a esta comparación entre la droga del alcohol y la marihuana? Recordemos que el alcohol también ha tenido un periodo, ¿no? Eh, pero todo esto más que lo económico y que obviamente se volvió legal porque generaba más problemas siendo ilegal. eh, Eso hay que tenerlo claro. Por lo siguiente, ¿no? Por el tema de la información y calidad de los productos. ¿No? Cuando tenemos un mercado regulado, lo que tienes es información de calidad y productos de calidad. Entonces, sí, en la primera cerveza en una reunión puedes estar muy contento, pero ¿por qué la publicidad, como dices tú, no sale? ¿Qué pasa cuando te tomas la 10ª cerveza o la número 20? A ver qué tan contento estás o qué tan agradable es la situación. Más allá de que el cuerpo en sí mismo no está diseñado para procesar tanto alcohol, ¿no? Quizás en dosis mínimas. Pero el mercado se sustenta en que la gente consuma masivamente el producto, ¿no? Y normalice y piense que no es una sustancia que pueda generar algún tipo de problema, ¿no? Hay gente que lo cree así cuando no necesariamente lo es. Y en el caso del cannabis, no era una sustancia que generaba mayor preocupación, pero en algún momento a inicios del siglo pasado se advirtió pues de sus efectos y de... O sea, cuando se prohíbe, no solo es un tema de que se prohíben todas las drogas casi en simultáneo, sino social. Recuerda que esto viene de Estados Unidos y lo que se ve es que permitía que se interrelacionen personas de segmentos sociales o de rasgos que no eran similares, ¿ya? Y digamos mexicanos, afrodescendientes, mujeres blancas, no sé, a tocar llamas, a reunirse, a divertirse. Y eso es algo que el status quo nunca le ha dado, y por eso es parte de lo que lo prohíben. Y por desinformación, ¿no? O sea, tipo, tú hablas con una persona mayor y no ni siquiera sabe cómo cuáles son los efectos de la sustancia, ¿no? Piensan que consumir cannabis es lo mismo que consumir pasta básica, ¿no? Y es lo mismo que está consumiendo alguien ahí en el río y los efectos son los mismos. Entonces es tan gracioso que yo he tenido detenidos. El fiscal me dice, no, pero no es un adicto porque ya está 4 días detenido y está normal. Y es como, pero señores, ¿ustedes qué creen? ¿Que alguien que consume cannabis todos los días se la quitas 4 días y va a tener algún problema? O sea, ya la sola situación de estar detenido le debe hacer pensar en cualquier otra cosa, en menos querer consumir, ¿no? Y eso no le genera un síndrome de abstinencia. Y eso básicamente es porque el cannabis interactúa en nuestro cuerpo, eh, ¿cómo decirlo? De una manera, a través de un sistema con el que contábamos que se llama sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide tiene dos receptores que son el CB1 y el CB2. ¿Qué quiere decir ello? Que hay mm, endocannabinoides que produce nuestro propio cuerpo y fitocannabinoides que son los que producen las plantas. Y lo que busca, y podrías investigar al respecto y tendrías que hablar con especialistas del lado médico, de la química farmacéutica que dominen este aspecto, pero busca un estado de homeostasis en el cuerpo, no de bienestar. El primer cannabinoide que consume el ser humano debe ser la leche materna, tiene cannabinoides, y es un cannabinoide similar al que te genera una bajada, como se dice, las ganas incontenibles de comer que se usan para pacientes en terminales de VIH y cáncer. Es un cannabinoide que consumimos la madre y eso hace que el bebé siga comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo para llegar al estado pleno de desarrollo, que por lo menos son los 2 primeros años.
Entonces, no podemos compararlo con la pasta, ¿no? A eso voy. Y pues tendrías que entrar a analizar la interacción en el cerebro. A ver, nuestro hígado no está, por eso te decía, nuestro hígado no está diseñado para procesar alcohol, ¿no? En la creación me dijeron, ah, vamos a intoxicarnos con alcohol. Y esa intoxicación con alcohol que entra a través del hígado ya es porque hace algún clic, ¿no? Esto me lo explicaba la otra vez mi amigo Pedro Bon y se lo explicaba también en una publicación que estamos trabajando. Y es, claro, no actúa de la misma manera que actúan otras sustancias en el cerebro, ni siquiera que la propia heroína u otras derivadas de plantas, ¿no? Eso como información tendría que ser comparado, tendría que haber un cuadro comparativo para que entiendan por qué es una sustancia, no voy a decir menos tóxica, porque entiendo que el término tóxico no se aplica a dañino positivo, sino en la interacción con el cuerpo, pero digamos menos dañina de que muchas de las que conocemos, pues, porque incluso a pesar de haber estudios sobre consumidores que lo hacen a través del cigarrillos y fumando, no hay evidencia asociada al cáncer de pulmón. Suena extraño, pero es así. Igual ningún médico te va a recomendar que la fumes por un tema ambiental. Y a nivel científico te diría, no tiene mucho sentido que la fumes porque más del 50% de los cannabinoides se eliminan en la combustión, entonces estás haciendo un consumo no eficiente. Pero ya es un tema de uso, ¿no? Claro. Y también quería consultarte, Pedro, ponte, hace un tiempo conversaba también con el doctor Luis Otoya, que es un psiquiatra especialista en adicciones, y también tuve la oportunidad de dialogar con el doctor Calle, que es un psicólogo especialista también en adicciones. Y lo que me comentaban ellos, que normalmente las personas que padecen la enfermedad del alcoholismo o una enfermedad adictiva a otro tipo de sustancias, son personas que genéticamente han heredado una predisposición adictiva. O sea, son enfermos emocionales con una predisposición adictiva que puede ser ya sea en el alcohol, en el sexo, en el juego y en otro tipo de estupefacientes. Ahora, una persona que tiene esta predisposición adictiva de nacimiento, si en alguna etapa de su vida prueba el consumo del cannabis, posiblemente esta persona sí se puede enganchar con el cannabis o puede ser con el alcohol o con otras cosas. Pero puede ser otra persona que no tiene esa predisposición adictiva, se fuma un par de porros de cannabis y no le ocurre nada porque no tiene esta predisposición adictiva. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? ¿Para ti es cierto o no? ¿O relativamente cualquier persona, si tiene una predisposición adictiva, prueba el cannabis, fuma de vez en cuando, no se va a pegar, como dicen algunos, de manera vulgar? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, doctor Vera? Lo que pasa es que si tenemos una persona con una predisposición adictiva, tendríamos que analizar primero cuáles son las adicciones que tiene al momento que me haces esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, si me dices, no, es una persona que tiene predisposición adictiva y es adicta al crack, obviamente te podría decir que eso es una situación sumamente grave y que preferiría que fueras adicta al cannabis. ¿A qué voy? Cuando yo era niño, y, dicho, cuando yo era joven y empecé a escuchar sobre el cannabis y todo, el argumento de esa época, y es un argumento que ya se ha venido abajo por lo que te voy a explicar, era que el cannabis era un gateway drug, ¿no? O sea, la droga de entrada, Al puente, ¿no? el puente. Pero el puente se da justamente por la prohibición, por el hecho de que el mercado negro no le importa si te venden crack, pasta, marihuana, cocaína, lo que sea. El comercio es venderte. Y creo que el narco entendió que la predisposición adictiva hace que eso haga su negocio más fácil. Porque claro, tú ya accediste a un mercado en el que hay una diversidad de sustancias, en la que el cannabis, digamos, no debería estar, debería estar afuera y porque no es equiparable. ¿A qué voy? Eh, yo, tipo, si hablamos de droga puerta de entrada, sería, no sé, el alcohol, el tabaco, el café, quizás. Esas son tus primeras drogas de puerta de entrada para entender cómo tu cerebro reacciona a sustancias, estimulándote, adormeciéndote, acelerándote. En Red Bull es una de las un For Loco es una droga fuerte, o sea, no son juegos, son para adultos. ¿A qué voy? A que hoy por hoy en los países donde es legales se tratan las adicciones como, y el cannabis se usa como una puerta de salida de sustancias más fuertes. Nuevamente, hay un tema de predisposición, sí. Si tienes predisposición a sufrir esquizofrenia, no solo no consumas cannabis, no consumas nada, pero
el hecho de no consumir no soluciona el problema de la predisposición o del trauma o del dolor que pueda tener esa persona, porque las personas que consumen sustancias las consumen para ser felices, no las consumen para arruinarse la vida. Y si las siguen consumiendo mientras se arruinen la vida es porque eso soluciona los problemas que tienen en su cassette, llamémoslo así, ¿no? Entonces, nuevamente, solo la recomendación es no consumir nada. Pero el maltrato de adicciones traen casos como, y los he visto cercanos, con predisposición al consumo de alcohol, eh, de personas de alcohólicos anónimos curadas, pero que se volvieron adictas a los caramelos. Entonces se comía una bolsa de caramelos al día y terminó muerto de diabetes. Entonces siempre digo, y incluso cuando yo no considero haber tenido un consumo problemático, pero sí fuerte, ahorita prefiero lo que son microdosis, ¿no? Es más fácil conforme ha ido creciendo el mercado de la parafernalia, porque claro, un cigarrillo de marihuana es una cantidad importante, ¿no? Entonces, las microdosis te permiten dosificar adecuadamente los cannabinoides y mantenerte tranquilo y no requerir una mayor dosis, porque lo que sí se genera evidentemente es una tolerancia, ¿no? Y Pedro, ¿tú ves lejano que en Perú se pueda legalizar el consumo del cannabis? Que el consumo no es, digamos, no te puede venir una norma, sería inconstitucional desde mi punto de vista, y que diga el consumo, tú no puedes consumir, eso es ilegal, porque a ti nadie te puede decir que consumes, si no, tú puedes consumir ácido muriático, porque no puedes consumir cannabis. Hay una norma que diga que no puedes. Normativamente hablando, lo que tienes es que falta un mercado regulado para el uso adulto. Tienes un mercado medicinal, tienes un mercado industrial, o sea, tienes una regulación medicinal, tienes una regulación industrial, pero lo que tienes es una prohibición penal para el tráfico ilícito de drogas en general, de estupefacientes, entre las cuales incluye el cannabis, pero a la vez permites la posesión del cannabis. Entonces lo que tienes es que hay que hacer un enlace y aceptar que tienes que regular un mercado, porque si lo que buscas proteger es la salud pública, lo único que te asegura como Estado esa protección, garantizar esa protección, tener el deber de prevención desarrollado, es tener un mercado regulado donde eso se expenda de manera segura y no dejarlo todo en las manos del mercado negro, ¿no? De lo desregulado, llamémoslo así. Y en el ámbito legal peruano, ¿cómo, ahora que me comentas esto, cómo podríamos diferenciar entre el consumo personal y el tráfico de drogas? O sea, ¿cuánto uno puede tener como consumo personal de cannabis para no ser afectado? No es tanto el cuánto, no es tanto el cuánto, porque ese es un error y eso genera muchos errores, sino que hay un elemento que se llama tendencia interna trascendente, ¿no? Y que obviamente es un elemento que yo ya llevo a situaciones extremas. Y me imagino que también los abogados antes lo han hecho porque muchas veces los delitos de tráfico, además de esas características, por eso te hablaba de discriminación al comienzo, son delitos de peligro, abstracto, en algunos casos quizás es concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que no se tiene que haber materializado el delito para que te condenen. Es bien raro. Es como la película Minority Report, donde ven el futuro y te dicen, ah, ya, tú lo ibas a cometer, así que te vas preso. Y yo no he hecho nada. Entonces, si alguien viene y ve en tu casa una planta y es, como explicaba, un suboficial y le da la gana de detenerte, te detiene y te investiga y te abre un proceso. Y quizás tu planta era un adorno, pero es porque le estás dando esa posibilidad a una autoridad o a un funcionario público que no va a tener el criterio de entender si lo que tú haces tiene finalidad de enriquecerte o de que tú lo consumas. E incluso sabiéndolo, y eso lo has visto en internet, está por todos lados, bueno, yo no soy una balanza, así que no va a pesar, te va a detener y ahí lo pesarán. ¿A qué voy? A que si tú tienes 7 gramos eres inocente y si tienes 9 gramos eres un delincuente. Cuando ya lo llevas nuevamente a nivel científico y lo que determinas es que un consumidor crónico en un país como Estados Unidos, Chile, Colombia, se fuma pues 2 kilos de mota al año. ¿Y quién sería el psicópata que hubiera diseñado una norma que te diga, ya, lo que pasa es que vas a tener que ir al paquetero a comprar 8 gramos todos los días para estar tranquilo, a consumir y salir solo con 8 gramos? Y ahí, pero bueno, igual es un riesgo, ¿no? Pero es la única forma legal que se me ocurre. Bueno, y ahora asociarte, pero mientras seas paciente, que es otro tema, ¿no? O sea, no, y en la discusión ya medio filosófica
teleológica que tienen muchos consumidores antiguos, que es ¿por qué voy a tener que decir que soy un enfermo para seguir haciendo lo que siempre he hecho? El ejemplo más cercano que tenemos, Uruguay, ¿no? En Colombia tú puedes tener hasta 20 plantas y sin ningún problema. Chile también puedes tener 6, 7. Uruguay es el que tiene el mayor desarrollo de mercado regulado. Brasil modificó su regulación porque era mucho más estricta que la peruana. Ecuador tiene la industria del cáñamo desarrollada, el tema de cannabis todavía no tanto. Bolivia no creo, Venezuela tampoco, un poco más conservadores, pero no es como que sea algo aislado en la región, ¿no? Estados Unidos, que es lo siguiente es, varios estados ya son legales y algunos países de Europa, pero por ejemplo Holanda, que es la meca, en Holanda no es legal, en Holanda tiene una situación muy similar a la nuestra, ¿no? El año pasado estuve reunido con una activista mundial, de hecho, la más contemporánea, más importante de todo el movimiento, que era Mila Hansen. Y conversando, o sea, yo desde mi ignorancia, ¿no? Y le decía, ¿pero qué? ¿Es legal? Me decía, no, bro, es exactamente igual que acá. Solo que quizás culturalmente tengamos mayor apertura y por eso nadie se mete con los coffee shops. Pero me decía, yo he abastecido coffee shops en algún momento y todo era irregular. Hasta ahora sigue siendo irregular. Por eso que solo puedes consumir adentro, por eso es que no puedes salir y bla, bla, bla. Pero es más cultural que, este, que legal. Claro. Y tocando el tema, pongamos, en las defensas, en casos de violencia o de crímenes, y si la persona que genera este tipo de violencia o crimen estuvo bajo los efectos de un estupefaciente, bajo una sustancia, es frecuente que en este caso de prácticas es viable que usted como abogado o otro abogado tome este camino como una defensa legal que estuvo bajo los efectos de un estupefaciente, se lleva por ese camino a la defensa. Pero lo que pasa es que más que tan, no lo tengo muy claro, no he visto algo como lo que me planteas hasta ahora en mi experiencia profesional, eh, pero entiendo que en líneas generales este estado alterado de conciencia, este estado de drogadicción, llamémoslo así, suele ser un atenuante de responsabilidad, ¿no? Tanto así que una vez vi que, ¿dónde fue eso? Ah, ¿dónde fue? Claro, en una jurisprudencia que querían aplicar el atenuante por alcohol, pero como había también cocaína, el juzgado correctamente había desarrollado el hecho de que funciona como una droga antagónica, entonces uno es un depresor del sistema nervioso central y el otro es un estimulante del sistema nervioso central, por lo tanto no podías alegar no haber estado medianamente consciente porque la cocaína te activa, ¿no? Entonces va a depender de cada caso y de las restricciones que pueda establecer la ley penal para los casos de violencia, pero en general no estar en tus cinco sentidos sí funciona como un atenuante, ¿no? Como si en el Perú se han dado casos de crímenes brutales, ¿no? Por ejemplo, acusados de que estaban bajo los efectos de sustancias, pero me comentas que las experiencias que has tenido respecto a este tipo de temas va a depender mucho del caso del momento, ¿no? No es que todo temática de violencia o crimen, la defensa va a llevarlo por este camino bajo la sustancia, ¿no? Normalmente se analiza, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Y el problema ahí, bueno, volviendo al tema del cannabis, es que, el- digamos, mm, parte de la prohibición fue generar propaganda del tipo, mira, esta persona mató a su familia por esto otro y por esto otro, ¿no? Entonces, cuando eso no necesariamente fue por el cannabis, y eso dio lugar a la prohibición, pero y eso también no genera conductas violentas, ¿no? Algo que me parece interesante y lo comentabas al inicio, ¿no? De que, claro, las publicidades, y volviendo al tema del alcohol, ¿no? Todas las publicidades de lo que es del consumo de alcohol, todos salen felices, con dientes, eh, todos con carillas, sonriendo, pero nadie muestra la última etapa, ¿no? De repente ya doblegados, o el que tiene la enfermedad, cómo termina al final, ¿no? Ya sin dientes, triste, pasando por un efecto de depresión, otros eufóricos. Siempre muestra el lado bonito, ¿no? Pero más este tema de que todo, y hablo y con todas las personas que converso en este podcast, siempre lo llevo al tema también de la salud mental, ¿no? O sea, en la legislación peruana, es justa que en los acusados que tienen problemas de adicción
o crees que aún falta avanzar más en política de salud mental? La vez pasada hablaba con el doctor César Nakazaki y le preguntaba, doctor Nakazaki, ¿qué es lo que se podía hacer el Estado para evitar el tema de violencia, de crímenes, todo? Crear un conjunto de investigación en la policía, algo así por especial. Y lo que me dijo el doctor Nakazaki, lo que tiene que hacer el Estado primero, invertir en la salud mental, me dijo. Si no se invierte en la salud mental, no vamos a poder evitar la violencia, tener parámetros, ya sea en el consumo, tener otro punto de vistas, tener una mente más abierta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Para ti también es afirmativo referente a la salud mental, Pedro? Y no solo la salud mental, sino la salud mental, la educación. A ver, ¿qué pasa? En países más avanzados donde se invierte desde la educación primaria, la gente, la incidencia de juicios, de problemas, los costos que se le genera al Estado es menor. Nosotros gastamos un montón en eso. Y efectivamente, y no en atender a la ciudadanía para que en estos hechos violentos o crímenes violentos se presenten. O por eso sí coincido. O sea, al final, digamos, tanto el doctor Nakazaki como yo pues, salimos beneficiados de todo este caos. Pero cuando entiendes el caos y cómo funciona el caos y que la justicia en realidad no es justicia y que si no tienes la suerte de tener un abogado puedes pasarla realmente mal, es cuando dices, vale la pena que como sociedad tengamos todo esto y que puñado de personas, digamos, inteligentes podamos beneficiarnos y otras no, y que las cárceles estén llenas de personas pobres, y todo es porque el problema de raíz no se soluciona, que es las carencias, las necesidades, lo elemental que necesita alguien para tener una vida medianamente digna, digo, ¿no? Entonces sí, coincido, ¿no? Claro, y sí, para mí también me parece importantísimo el tema de la salud mental, ¿no? Cosa que no se habla mucho. Incluso lo que me encanta de Pituco Marrón es porque tocan temas también de las diferencias, de igualdades que existe acá en Perú, ¿no? Ya sea en cuestiones de de situaciones económicas, de diferentes raciales, color de piel, en cuestión de chacota, como lo tocan en Pituco Marrones, pero hablan la verdad, ¿no? Y eso me parece genial porque hablando así como habla la persona de a pie, hacen que traspase la pantalla y la gente se identifique y diga, oh, ¿verdad? Lo que habla ahí Hugo Lezama o lo que habla Deloya Stoner tiene razón, o sea, porque se sienten identificados, ¿no? Pues la gente desconocida que de repente está caminando por la calle y se está fumando un porro ahí de cannabis y viene de repente serenazgo y lo detiene y le comienza a juzgar por lo que está consumiendo, ¿no? Y esa persona desconoce totalmente su defensa, sus leyes de cómo manejar esa situación y se asusta, ¿no? Y además, y ahí nuevamente, o sea, y por qué él no puede y en otros lugares la gente sí puede y te das cuenta cómo es discriminatorio el trato, porque tú no ves, o sea, el consumo de sustancias es transversal, sucede en todos los sectores sociales, pero los que son detenidos por consumir en la calle no son los más privilegiados, digamos, ¿no? Siempre es marcado el tema de la discriminación cuando hablamos de sustancias. Y ahora esa diferencia que toca es justo son como los videos virales que salen de estos chicos que están afuera de la discoteca y se pelean y comienzan a decir, tú no sabes quién soy yo, ¿no? Y se vuelven como virales chistosos, como diciendo, oh, mira cómo se comportó todo. Pero si fuera una persona de otro tipo de color de piel, de otro tipo de condición económica, ya no sería un viral chistoso o prepotente, sino sería, este tipo es un drogadicto, este tipo es un alcohólico, seguro estaba ahí porque quería robar, ¿no? Automáticamente hace, y ni siquiera el video se vuelve un viral, sino se vuelve un viral ya negativo, ¿no? Incluso ahí esa diferencia, ¿no? O el serenazgo, ¿no? Me imagino que también ve a una persona de ojos claros o otro tipo de color de piel, como es acá en Perú, y de repente el trato que le va a tener a esa persona ser distinto a una persona, como dicen, pituco marrón y piel marrón, lo más probable es que llame a la policía, venga a los serenados y se lo quieran llevar al chico, ¿no? Imagino que has tenido casos parecidos así, ¿no? Pues una discriminación, ¿no? Claro. Sí he tenido. He tenido. De que vea pura y dura discriminación. Y es triste, ¿no? Porque al final es así. Tú como en este caso, como defensor legal, tendrían que todos, la justicia y la ley debería ser igual para todos, ¿no? No tendría que haber ningún tipo de diferencia, ¿no? Y lo bacán de Pituco Marrones es que ustedes están mostrando
las verdaderas normativas y cómo puede una persona defenderse de sus derechos, ¿no? Y está bien, ¿no? Hay gente que, ponte, yo en mi caso no soy una aceptante del consumo de cannabis, no lo consumo, no lo voy a gritar los 4 vientos que lo consuma la gente, pero respeto, me parece bien. La persona que lo hace y lo pueda manejar, está bien. Entonces yo no voy a salir a criticar, no, nada que ver. Está bien que lo haga, si la persona puede manejar, y lo bacán es eso que ustedes cuentan mediante bases legales, cómo se puede manejar este consumo, ¿no? Y así como consume la gente una droga que es letal, que es el alcohol, ¿no? Y todos salen felices en las publicidades, está bien que ustedes tengan un espacio para hablar también sobre lo que es el cannabis en el ámbito legal, ¿no, Pedro? Correcto. Y para ir cerrando, Pedro, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, ¿no? Que puedan estar en contacto, en este caso, con las drogas en general y creen que estas no afectan su toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿tú qué mensaje le podrías dar a esos jóvenes, no? Que tienen un problema porque todo el mercado es ilegal. En realidad nunca van a tener la certeza de que lo que están consumiendo es lo que están comprando. Siempre van a tener esa duda y eso es lo que genera un riesgo para su salud. Eh, Dos, lo que mencionábamos, cualquier consumo problemático o tendencias a las adicciones debe ser tratado correctamente, ¿no? Consumir compulsivamente una sustancia legal o ilegal no te va a ayudar en absolutamente nada. Y abogar por como un interés digamos, de cara al futuro, que nuestras autoridades regulen estos aspectos, ¿no? Y que aseguren efectivamente que la salud pública sea una realidad y no algo que se deje, digamos, al mercado, ya sea legal o ilegal, ¿no? Que es lo que sucede respecto a las sustancias en general. Y informarse también sobre cómo se mezclan, se meten todo a la vez cuando realmente no es la idea. Hay proyectos que trabajan en esto, en dar información, están en las redes, búsquenlos. Uno es Proyecto Soma, bien interesante, acá en Perú y con varios capítulos en Sudamérica que justamente abordan esto, ¿no? Y es lo que hace la ONU, ¿no? Ya no tanto de un enfoque de voy a prohibir el tráfico y lo que busco es erradicar el consumo de todas estas sustancias porque eso es imposible, ya se dieron cuenta, ¿no? Casi 100 años después sino una política de reducción de daños. Ese es el enfoque actual. ¿Cómo hago para meterme porquerías sin el que el daño sea el mayor, ¿no? Lo mismo que vemos con la comida, o sea, la gente ya se ha vuelto consciente de lo que come y lo que toma no era tan bueno como nos lo pintaban, ¿no? Como tú reclames con la bebida negra burbujeante y todos felices y ya saben lo que pasa, ¿no? Pero es darle información a la gente, o sea, de eso se trata, ¿no? Y a ellos solo se regula, pues, ¿no? Cuando ya tienes tu tío que se murió de diabetes, como el Barbas, ya sabes de dónde venía y cómo consumía y qué patrones tenía, ¿no? Sí, sí, es verdad, uno no se da cuenta cuando recién le ocurre, ¿no? Pero bueno, así que se prohíben muchas cosas acá, pero hay otras que están aceptadas con normalidad y con las normativas que destruyen a más personas y familias. Hay una galleta negra con relleno blanco que, que cuando hacen la comparación de las sustancias que tiene, pues, es como darle cocaína a un niño, más o menos. ¿Verdad? Sí. De ahí no lo puedes sacar, man, ¿eh? Y ya, y el azúcar es un tema, y los productos refinados, que cuando tú entras a una tienda tipo un TAM, un Oxxo, el 80% de los productos son azúcar en diferentes variedades, las galletas, los chocolates, los chicles. Es como, qué loco cómo nos han metido esa sustancia por todos lados, ¿no? Hasta la harina tiene azúcar ya. Sí, o sea, el 80% en esas tiendas que tú ves es pura droga, en todo, líquidos y y comestibles ahí, pero la gente no sabe, desconoce, o sea, ¿no? Piensa que está normalizado, ¿no? Exacto, es como, pero no se envenenen tanto, ¿no? Es como, pero es barato, sí, pero es que esa es la lógica, que le des y nunca te vas a saciar, ¿no? Exacto, ¿por qué siempre tienes ganas de comer más ese tipo de dulces? Porque tiene algo, pues. Yo les hago una pregunta, además, o sea, cuando dicen, no, ¿tú tienes ganas de fumarte un trocho? Sí, probablemente. Pero a veces, claro, la gente se baja porque quiere una pícara, porque quiere una morocha, y ya el cerebro desde el lugar le dice, yo quiero esto, ¿no? Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué sustancias hacen que se te vengan al cerebro, ¿no? Porque tú no dices, yo quiero un apio, quiero un tomate, quiero una manzana, ¿no? O son los menos. Es, quiero tal producto envasado que ya conozco y que me lo han enchufado, ¿no? A mí me pasa con la bebida amarilla burbujeante sin azúcar. Es como, joder.
todo el rato, man. Claro, claro, claro. Yo conozco gente que también con la otra, con la color negra, que le ocurre eso, que no pueden dejar de beberla, ¿no? Todos los días ahí porque de repente sienten que no tienen energía y que lo necesitan para poder estar más estimulados y todo. Claro que es un estimulante, pero también te genera una adicción, ¿no? No es ningún estimulante y el único estimulante que pueden tener si es que tienen azúcar es azúcar. Y ahí es veneno, man. Veneno total, veneno que y la gente desconoce, ¿no? Y también, lo que ocurre también que el azúcar también es como el alcohol, ¿no? Se genera, o sea, es como que se va fermentando y claro, y se genera, ponte, la gente que dejan de beber alcohol, algunos comienzan a generar comer muchos dulces, porque dulce internamente se convierte como un alcohol más, ¿no? Entonces, si no regulas eso, pues, las personas que padecen esa enfermedad de alcoholismo, siempre es bueno que pues, reciban un tratamiento para poder manejar, su estabilidad emocional, para no recurrir a otras cosas que le hagan el mismo daño que el alcohol, ¿no? Pero bacán, en verdad, Pedro, poder haber dialogado contigo, tener un amplio más mensaje referente a las normativas ante el consumo del cannabis, ante otras sustancias. Y espero que mis seguidores y seguidoras puedan estar al tanto de lo que acabas de informar. Y de ya para cerrar, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, yo sí lo sé, pero de repente algunos que no te conocen, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden contactar como asesoría legal? Si algún día tienen algún tipo de problema sobre lo que hemos conversado. Y me encuentran en The Stoner's Lawyer en Instagram. Es THESTONERSLAWYER, The Stoner's Lawyer. Y ahí está en el perfil contacto, me pueden escribir para lo que necesiten. Pero muchas gracias por tomarte un tiempo, un fin de semana, un sábado para poder dialogar. Y espero que de repente más adelante, mientras que el canal de JD Poesita vaya creciendo, podamos de repente entablar una charla más completa, más larga y de manera presencial, ¿no? O por ahí también dialogar contigo junto con el Barbas o con los Pitucos Marrones en general y hablar de todo esta, como que es un debate, ¿no? Sería bacán, ¿no? En algún momento, ¿no? Espero que se pueda concretar. Gracias No, a ti, Pedro, que tengas un buen fin de semana y nuevamente muchas gracias por compartir tus conocimientos. Saludos. a ti, que te vaya bien. Gracias, igual.